hablemos de inteligencia artificial. ¿Por qué es tan relevante entender la inteligencia artificial? Una de las etapas de la ciencia y la tecnología fue que en una ocasión nosotros necesitábamos entender más acerca de los instrumentos tecnológicos, de la materia, de la ciencia, de la tecnología y de todos los aspectos que integran las ciencias en general. Sin embargo, con la inteligencia artificial, los algoritmos nos están estudiando a nosotros. Uno de los ejemplos puede ser, por ejemplo, el hecho de las lecturas electrónicas o el hecho de todo lo que se busca en el internet o todo lo que se busca en la web. Cuando tenemos un perfil asociado, esa información nos está leyendo a nosotros independientemente de que nosotros estamos leyendo esa información, por ejemplo, a través de una tableta para lectura como las de Amazon, las Kindle o cualquier otro tipo de tableta. Nosotros al estar leyendo el libro, al mismo tiempo la tableta nos está leyendo nuestros hábitos de lectura, en dónde paramos, en dónde revisamos más el libro, donde si hacemos clic en los links que trae el libro, donde repasamos quizás un concepto. Entonces, lo que está pasando es que la inteligencia artificial está recabando más información de nosotros para entendernos. Y aquí una de las interrogantes es, ¿qué tanta información estamos nosotros proporcionando y estamos dispuestos a compartir con estos algoritmos de inteligencia artificial? Haciendo un paréntesis con este tema, vamos al tema de la privacidad de los datos. Existe una teoría de un autor que habla que el nuevo capitalismo a través de la banca tecnológica, a través de la tecnología fintech, hace que exista un capitalismo de vigilancia, que exista menos privacidad de los datos, pues porque las empresas tienen esta información, independientemente de que existen regulaciones fuertes como la regulación de Europa que se llama el GDPR o el GDPR, que regula la privacidad de los datos, y que algunos estados en Estados Unidos, como el estado de California, que tiene también una regulación con respecto al consumo. En México existe una ley de transparencia de la información y los datos, y en otros países, en Brasil, existe una combinación de una regulación muy similar a la de Europa, de la Unión Europea, que se llama GDPR, independientemente que muchas veces tienen requerimientos para transferir información de una institución a otra o de un área interna a otra en las instituciones bancarias, que le llaman anonimizar los datos, es decir, que se desasocia la información individual de cada cuentaviente con respecto a los balances o la técnica o la transferencia de su información bancaria. Entonces, eso existe mucho en la interoperabilidad bancaria. Esto lo traigo a colación porque es súper relevante, ya que algunos países quieren regular más este tema de la privacidad de los datos, pero también existe la posibilidad de que cuando estos países generan ciertas regulaciones, tiene que existir un balance de transparencia también de lo que estos gobiernos realizan con los datos. Ok, si existe mayor vigilancia de los gobiernos o de los países hacia los ciudadanos, de igual manera, para que exista un balance, tiene que existir mayor vigilancia de los ciudadanos hacia los gobiernos de qué es lo que se hace con esos datos o de otras políticas públicas. Esto quería traerlo a colación porque es un tema complejo que nos lleva a la problemática de la actualidad, que se habla acerca de los datos, acerca de la información, acerca de la privacidad, y deriva en muchas cosas, porque puede ser utilizada la información en el pasado, en los tiempos desde la Biblia, en los tiempos de Alejandría, los tiempos de los romanos. La información de cada individuo que se transformaba en un censo era utilizada para fines de guerra, para fines de una acción que llevara a un mayor impacto o a una mayor escalabilidad de lo que se pretendía. Entonces, entiendo que existe cierta inquietud de hacia dónde y cómo van a ser utilizados los datos,
y porque muchas veces también los países tienen problemáticas internas. Esto está relacionado con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y inclusive con la ciencia de la ciberseguridad, porque una de las etapas en un hackeo y en un contrahackeo es tener el famoso reconocimiento, le llaman en inglés, creo que es una palabra que se deriva del francés que se llama reconnaissance, que es el reconocer aquel vehículo, aquel objetivo a través de recabar información. De ahí se pasa a una segunda etapa que es el escaneo la identificación de vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades las puede tener un sistema, las puede tener una persona, pueden ser enfermedades, pueden ser transacciones bancarias, pueden ser hábitos de consumo, lo que ustedes quieran, que estos gobiernos o que estos países quieran utilizar esta información. Y existe otra etapa dentro de, haciendo la analogía con el tema de los hackeos, que se llama la tasación, elevar los impuestos, puede ser el hecho de las contribuciones, puede ser inclusive también en términos benéficos, pueden ser con objetivos que lleven mayor eficacia para realizar políticas públicas, para determinar densidad poblacional, para determinar consumo de agua, consumo eléctrico, inversión en infraestructura. Aquí la intención y la apertura de este debate es saber cuáles son los objetivos tanto de nuestros datos, saber qué tipos de algoritmos se están utilizando. Por ejemplo, en el Reino Unido tiene una política de Open Data, de datos abiertos, y estos son utilizados para saber cuáles son los servicios que la población del Reino Unido está utilizando, tanto servicios de salud, servicios públicos, temas de impuestos, y existe mayor transparencia de esta información a través de la información de datos públicos, de Open Data o de datos abiertos. Aquí es una combinación de muchas cosas. Cuando los países tienen crisis, por ejemplo, crisis de violencia, crisis de inseguridad, muchas veces recurren a tener temas estrictos o a tener un mayor control del manejo de la población o el manejo de la información que fluye en un país. Entonces, quería abrir este debate, quería platicar, considero que es un tema de actualidad, seguiré hablando del tema, seguiremos expandiendo y bueno, espero les haya gustado esta cápsula. Mi nombre es Mario Meraz y nos vemos en el siguiente video. Gracias.